¿Cómo está Marcelo? Buen día. Buen día, ¿cómo Bueno, estás? acabamos de empezar Lucas? el programa, hicimos una presentación general sobre los temas que estamos por tratar en el día de hoy, pero el primero en el que nos queríamos detener es en la importancia, el significado y las primeras repercusiones que hay sobre la visita de Francisco a México, y antes de esto, el encuentro con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en La Habana, que ha significado un punto de inflexión histórica entre los cristianos después de casi 1000 años de desencuentro. ¿Qué significado tiene esto para vos? ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo lees? He visto también que en la prensa internacional lo que tiene que ver con los mensajes vinculados al narcotráfico, a la corrupción, al tema de transparencia han sido bastante lavados, invisibilizados, una especie de revival de lo que pasó en la visita de Francisco a la República Centroafricana, algo que sigue ocurriendo. Creo que salvo Televisa y en menor medida CNN no tenías una cobertura televisiva, y en la Argentina la verdad que es lamentable, digamos, prácticamente no se le ha prestado atención a los principales conceptos y a las principales cuestiones que ha planteado Francisco allá. Así que bueno, queremos un poco profundizar este tema, meternos dentro del viaje de Francisco, ver qué repercusiones, ver qué mensajes, ver qué cuestiones se están empezando, digamos, a repercutir a partir de esta visita. Bueno, mira, Gustavo, yo creo que bien lo marcas vos. O sea, de alguna manera quedó claro que así como fue el mensaje de Jesús y lo sigue siendo, el mensaje de Francisco para muchos poderosos o algunas personas que tienen intereses particulares es un mensaje molesto. Y los mensajes molestos a veces hay que ocultarlos, suavizarlos, ponerles edulcorante para mostrarlos simpáticos, pero no mostrar la profundidad. Vos mencionaste el encuentro de Francisco con Kirill. Esto es un encuentro histórico de todo punto de vista. La historia es larga. En el año 1054 se produce el cisma. La Iglesia Ortodoxa se divide en patriarcados. El patriarcado de Moscú es el que tiene las 2/3 partes de la Iglesia Ortodoxa del mundo. 150 millones de fieles. Sí, 150, 200 millones, sí, es realmente muy importante. Y además, desde luego, todos sabemos que la Iglesia Ortodoxa rusa, y principalmente el patriarca Kirill, como los anteriores, tienen una influencia muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto político del país, ¿no? O sea, la unión de Iglesia y Estado ahí es muy importante, mucho más importante de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en nuestros países. Pero más allá de eso, digamos, el encuentro de Francisco con Kirill en ese no lugar, para ponerle un sitio, digamos, que es un aeropuerto de un país neutro en La Habana, que el Papa dijo que era el lugar del encuentro, el país del encuentro, tiene un enorme significado. Obviamente un encuentro que no se podía dar en Europa por todo lo que conocemos, un encuentro que no se podía dar en otros países, no se podía dar en Rusia, no se podía dar en el Vaticano. Bueno, encontraron un no lugar que de alguna manera es el símbolo de todos los lugares. ¿Por qué digo esto? Porque el encuentro y el documento es un documento sustancioso, tiene un montón de implicancias religiosas, políticas, teológicas y demás, pero yo diría que el encuentro, ese abrazo entre hermanos, tiene un enorme significado, porque si estos dos líderes que representan la Iglesia Católica Mundial y la Iglesia Ortodoxa en su máxima expresión en Kirill, está mostrando que la unión y el abrazo de los pueblos es posible en búsqueda de la paz. Lamentablemente, las circunstancias geopolíticas en las cuales se produce todo esto son tristes, pero aún en el desastre, porque estamos hablando de lo que Francisco dio a llamar el ecumenismo de la sangre. Esto es el drama de los que está pasando con ISIS en la persecución a los cristianos en Medio Oriente, sí. Que no distingue ni le pregunta si es ortodoxo, protestante, católico, quien sea. En este contexto se da. ¿Por qué también es importante este contexto? Porque está marcando que tiene que haber una unión hacia la paz para vencer esto, que es un flagelo no solamente de los cristianos, estamos hablando de toda la humanidad, porque cometeríamos el imperdonable error de calificar esto como un problema de cristianos, de la misma manera como algunos calificaron a la Shoah como un problema de judíos. Esto es un problema de toda la humanidad. Entonces, esta visión en la cual Francisco le dice: yo me encuentro en el lugar que quieras, en el momento que vos quieras, y nos damos un abrazo como hermanos delante de todo el mundo,
tiene una visión de lo que la mente de Francisco en el punto de vista geopolítico, religioso, tiene fundamental. O sea, no cubrir esto de esta manera o desconocer este hecho con la implicancia que tiene y a veces dedicarnos en el chiquitaje, digamos, de lo que tiene que ver con algunas de estas acciones de Francisco es realmente desconocer los cambios enormes que Francisco, y en este caso por supuesto Kirill, y el resto de las confesiones deberían acompañarlo, está haciendo a nivel del cambio del mapa geopolítico mundial. No solamente desde el punto de vista de la religión, sino y especialmente desde el punto de vista del tema político y yo diría especialmente desde el punto de vista humanitario, de los derechos humanos y de la solidaridad entre los pueblos. Esta es la visión. Y ahí hay un reencuentro con la historia por doble partida. En primer plano, obviamente, lo que vos señalás, este reencuentro de cristianos por el bien común, digamos, por el encuentro, por la paz, por el cese de la persecución a los cristianos en Medio Oriente, el trabajo práctico, digamos, y la mancomunión. Pero también hay una retribución concretamente a el pueblo ruso por doble partida. Y tiene que ver con el no lugar, que en realidad el no lugar es el lugar. Exacto. Porque Castro es jesuita, o era jesuita, viene de esa formación. Cuba en una situación límite fue prácticamente salvada por Rusia de no caer de alguna manera en el abismo de la degradación en la que se encontraba. Económicamente Cuba le debe mucho, concretamente a Rusia, en su momento a la Unión Soviética. Y los jesuitas también le deben mucho a Rusia, porque los jesuitas hay que recordar que cuando fueron expulsados de Latinoamérica y luego de Europa, muchos de los jesuitas se refugiaron gracias a Catalina de Rusia y pudieron mantener de alguna manera su centro de organización como congregación gracias a la benevolencia de Catalina de Rusia. Entonces hay la deuda de humanidad que de alguna manera tenía tanto Cuba como los propios jesuitas con el pueblo ruso, digamos, creo que en ese encuentro, en un plano que muy pocos periodistas advertían de alguna manera, pero que tiene un gusto a retribución generosa, digamos, de la historia, ¿no? Donde los jesuitas y a su vez el pueblo cubano reciben al patriarca Kirill y, bueno, esto genera de alguna manera un clima mucho más favorable en el trabajo por la paz mundial. Exactamente, no podemos nosotros mensurar desde nuestro lugar las dimensiones que tiene esto ante la posibilidad de esta guerra mundial en pedazos o lo que sea, que ya Francisco intervino en Siria, Francisco está interviniendo en esto directamente, entonces yo creo que esto es algo no menor, y comenzar semejante gira en México con este gesto vale toda la gira, aunque la gira después también siguió. Yo, si me permitís, he leído todas las encíclicas, las homilías y demás. Ha preparado 14 discursos. No, impresionante, sí. Y cada uno vos podés, es difícil separar. Pero yo, atendiendo un poco a lo que vos mencionabas al principio, de lo cual concuerdo, me parece que hay 2 o 3 reflexiones que se pueden hacer. Porque, a ver, cuando Francisco, que representa de alguna manera el referente moral, religioso, para algunos políticos de la humanidad, habla en un lugar donde es un lugar laico, un estado laico como mexicano, en un lugar donde nunca un papa había hablado, y está el presidente de México presente. De alguna manera le está hablando a todos los primeros mandatarios del mundo, eso está claro. Y algunos párrafos que yo busqué, dice, el hecho de darnos cuenta de que en un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Este bien común que en este siglo no goza de buen mercado. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o el beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenado el desarrollo. ¿Más claro? Sí, claramente. Esto es un mensaje a todos los mandatarios. Y claramente vuelve a retomar conceptos que estaban en el Laudato Si, que la falta de justicia distributiva genera cultura de descarte, genera violencia social, y esa cultura del descarte o de volquete, como llamaba antiguamente Bergoglio, es el caldo de cultivo en el cual medra este capitalismo aventurero de la trata, del narcotráfico, del trabajo esclavo, de la manipulación de migrantes, todas estas cuestiones que Francisco señala.
Y otra cuestión que señala también en relación a ese mismo discurso ante los obispos, Sí. que salgan de ese rol testimonial, nominalista. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por aseveraciones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Exactamente. Eso lo dijo y lo llama a salir a la calle y a jugar un rol profético. O sea, tener un Exactamente. compromiso con el pueblo. Coraje profético, dijo. Así es, coraje Y profético. un serio y cualificado proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana sin la cual todos seríamos desde el inicio víctimas de una insidiosa amenaza, en este caso que es el narcotráfico, y dice hay que abrazar a la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades. Claro. Eso le dijo a todos los obispos y, insisto, en este caso, hablando como Papa, le habla a todos los obispos del mundo y me permito, como no católico, como protestante, nos habla a todas las personas de fe y me permito, como ser humano, decir, nos habla a todas las personas de buena voluntad del planeta. Sí, y nos habla desde el ejemplo, porque claramente la hoja de ruta que elige Francisco es la más tensa, no es la que hubieran elegido los funcionarios mexicanos para el recorrido papal. Él fue a los lugares, digamos, más tensos, más calientes. Bueno, ahora está la visita a Ciudad de Juárez, pero ha recorrido... Ayer estuvo en Chiapas. Exactamente, ha recorrido los lugares, digamos, que están en mayor tensión social, donde hay mayor desigualdad, donde el narcotráfico, digamos, azota a las poblaciones, donde hay muchísima corrupción, y ha puesto el cuerpo, a sabiendas, digamos, de que su seguridad no puede ser plenamente garantizada. O sea, es una persona que está diciéndole al mundo, hay que cambiar, tenemos que hacer una conversión espiritual para reformatear la sociedad en torno a los seres humanos como administradores responsables de esta casa común que es el planeta, y para esto yo estoy dispuesto a dar mi vida, digamos, y lo está diciendo con los hechos todo el tiempo. Y esto es lo que llega a la fibra más íntima de la humanidad, porque hay que recordar, los hechos son tan vertiginosos en estos tiempos que a veces uno los olvida, pero hay que recordar que la visita a la República Centroafricana fue una visita también bastante arriesgada, digamos, porque por la situación de cuasi guerra civil, digamos, que se encontraba. Y hoy está recorriendo los lugares más densos, digamos, de uno de los lugares más cooptados por el narcotráfico. Es claro que si de alguna manera querían hacer un papatour, los gente de los poderosos de México, de todas las esferas, no hubiera elegido este lugar. O sea, el hecho de que él haya elegido estos lugares de una amplia conflictividad, del centro de los carteles y todo lo demás, tiene que ver con una visión de que a este tipo de problemas que azotan a la raza humana de todos los países y principalmente los vulnerables, hay que enfrentarlos con coraje e ir directamente. No se los puede colorear, no se puede ir simplemente a dar una bendición allí desde un púlpito con blindaje, al contrario, expone su vida en favor de ese mensaje que él está proclamando y que vos lo conocés muy, muy bien, y que, bueno, está marcando una agenda arriesgada, pero digamos también, y por lo que conocemos de algunos colegas de México, que está molestando a cierta parte del poder político, religioso y demás de México, que hubieran preferido no mostrar todo esto, porque, a ver, él elige también ayer un Salmo 19 en donde dice tu palabra es luz a mi camino, y lo dice en lengua indígena. O sea, de alguna manera, cuando Francisco está yendo a esos lugares, lo que está haciendo es prender la luz en un lugar oscuro. Y cuando uno prende la luz en un lugar oscuro con semejante tipo de mensaje y de presencia, está mostrando al mundo que existen esos infiernos en los cuales los más pobres están sometidos. Que el que no se muere en búsqueda de la emigración de esa patria lejana o de los espejitos de colores, muere víctima del narcotráfico, muere por la trata, muere en sí mismo en sus propias víctimas de la violencia. Hay que enfrentar esta violencia, hay que enfrentar todo esto. Francisco está dando un mensaje profético, evangélico, pero con mucho coraje, y me parece que eso es algo que uno hubiera querido, con toda franqueza, ver que los medios más importantes, por lo menos de nuestro país, lo cubran de esa manera. Sí, los medios más importantes, está claro que están en una campaña, por lo menos los propietarios de esos medios, deliberada para tratar de disimular cualquier mensaje social de alguna manera que pueda generar conciencia entre los habitantes de la República Argentina, que dicho sea de paso,
corren el riesgo de alguna manera de caer en una especie de narcocracia. Las propias estadísticas de la ONU son contundentes al respecto. Somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, un lugar de gran lavado de dinero, importadores masivos y traficantes de precursores químicos con varios funcionarios procesados. El propio Papa había advertido sobre el peligro de la mexicanización. Ahora, cada vez que Francisco da estos mensajes sociales que se pueden emparentar muchísimo con lo que está pasando en la República Argentina, siempre aparecen hechos para tratar de alguna manera de desviar el eje de atención. Recuerdo que cuando fue el lanzamiento de Laudato Si, cuando fue el discurso de las 3T, prácticamente los medios argentinos estuvieron todo el tiempo en el capítulo Papa discutiendo exclusivamente sobre el regalo de Evo Morales al Papa, ¿sí? Si estaba bien, si estaba mal, y nos llevaron a una discusión completamente estúpida para tratar de desviar concretamente el mensaje más profundo que Francisco estaba planteando en la encíclica y que sintéticamente tradujo en ese discurso ante las organizaciones sociales en La Paz de Bolivia. Y ahora la bendición o el rosario bendecido que le lleva a Milagro Sala, Enrique Palmeiro, que es un colaborador del Papa, que trabaja en escuelas, pero de alguna manera la enorme repercusión mediática que se le da a partir de 2 o 3 reportajes de sentido común, porque lo que estamos planteando respecto a Milagro Sala es una cuestión de sentido común, o sea, que se le investigue por todo lo que se le tenga que investigar, pero con las debidas garantías procesales que tiene cualquier argentino. O sea, si Vudú está procesado con confirmación de cámara y camina libre por la calle, si Sturzenegger está procesado con confirmación de la Corte y dirige un banco público, si Schiavi y Jaime están condenados por un tribunal oral y tienen sentencia firme y caminan por la calle porque han apelado y se les respeta hasta el final todas sus garantías procesales, no entendemos por qué una persona está detenida, privada de su libertad hace un mes, sin siquiera estar procesada. Y sin entrar a discutir si es inocente o si es culpable, hay una cuestión de derechos, de alguna manera procesales, derechos a defensa, que todos los habitantes de la República Argentina deben tener, y no puede ser que los que son de una extracción social tengan algunos privilegios y los que vienen de otro sector social se les aplique. Es parte de lo que se animó a decir el obispo Jorge Lozano también, que tuvo una reunión con Marcos Peña. Y sutiles formas de xenofobia, como diría Francisco. Pero bueno, pero lo interesante es que este tema, que es un tema que en realidad cuando Lozano lo plantea, no genera esta polvareda en los medios. Y eso que salió en un artículo en uno de los diarios más importantes, en La Nación. O sea, ¿por qué hacen ruido de más los medios ahora con este tema? Hacen ruido de más porque hay que hacer demasiado ruido para tapar lo que Francisco está haciendo y diciendo en México. Claramente. Hay una intención, concretamente, de tratar siempre de tapar a Francisco con otro aspecto de Francisco que es secundario en relación a este problema central. Es llamativo, la tapa hoy de Clarín es confusa, porque vos ves la foto de un papa, pero no es Bergoglio, Juan Pablo II con una vieja amiga con la que se escribía hace años y salían a cuenta las cartas con las que se escribía. Hoy es la tapa, la foto central de Clarín es Juan Pablo II. O sea que el eje no es el Papa justamente. O sea, ayer estuvo un estadio lleno en Chiapas, se dieron misa a las lenguas originarias, hubo una conexión espiritual enorme. Es muy raro que un diario de actualidad, o sea que es diario permanente, recurra a la tapa. Bueno, más, hoy Clarín vuelve de vuelta sobre el tema del Rosario, que la verdad que es un acto de misericordia, es un acto de alguna manera muy, muy simple y muy, muy propio de Bergoglio. Pero claramente el ruido, porque la multiplicación de portales, en la cual salieron 2 o 3 reportajes en una radio, muy cortitos, que estaban prácticamente en todos los portales, cuando nosotros ese público conocimiento que estamos sufriendo una censura mediática muy fuerte y reconocida por los propios periodistas que son amigos nuestros pero trabajan en empresas que no les permiten publicar cosas que denuncias de la Alameda. Bueno, creo que lo que está mostrando es que esto fue utilizado, de alguna manera, como bien ayer hablábamos con Marcelo, fue utilizado en esta proporción para desviar la atención del mensaje de Francisco, porque realmente Lozano planteaba exactamente lo mismo, lo había planteado hace 2 o 3 semanas. Amnistía Internacional, organismos que... Pero la decisión de agigantar el tema es ahora, porque hay que hacer demasiado ruido
para tapar justamente esto que estamos comentando al principio. Por eso me gustó, Gustavo y Lucas, como de alguna manera plantearon ustedes el diálogo al principio del programa, en el cual primero vamos a dar un enfoque realista de la enorme dimensión ecuménica en todo el sentido de la palabra que está teniendo lo que está pasando hoy en México con Francisco, que es un mensaje para toda la humanidad y todos los tiempos. Entonces, dentro de ese contexto, analizar el movimiento de Francisco en México y sus dichos, sus hechos, sus actos, el coraje y todo lo que dijimos al principio, este tipo de cosas realmente quedan en un lugar muy, no pequeño, pero sí en un lugar que no debería ocupar el centro, por supuesto, a menos que uno quiera de ese tipo de cosas, que la verdad, si yo tuviera un peso por cada rosario que regaló Francisco, sería millonario. Pero yo creo que nosotros no debemos perder, por lo menos hablo en título estrictamente personal, como seguidor y estudioso de los movimientos de Francisco, de perder esa dimensión. No podemos dar el lujo, nosotros y como argentinos, de tener un papa que está haciendo esto a nivel del mundo, moviendo las fichas y presentando el evangelio más puro del reino de Dios en todo el mundo, perder de perspectiva esa visión, porque nos estaríamos perdiendo el núcleo del cambio de la historia. Nosotros estamos viviendo, me parece a mí, un cambio muy importante en lo que tiene que ver con la historia, producido por un argentino. Entonces, no sé, los demás, no sé, yo desde mi punto de vista no puedo dejar de mirar las realidades bajo los anteojos de lo que está pasando. Quizá dentro de 3 o 4 semanas, cuando el Papa ya esté de vuelta en Roma y todo lo demás, este tipo de cosas, sí, está bien, uno puede, o quizás no las van a difundir, creo, Marcelo, pero me parece que ahí está un poco la oportunidad que de alguna manera este programa y ustedes, y Gustavo, Lucas y demás, dan a, bueno, no perdamos de vista todo esto, porque además las cosas que está mencionando, lo que tiene que ver con cosas muy 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 duras, como estamos hablando de México, del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción en todos los niveles, aún en niveles eclesiásticos, políticos y demás, realmente tiene que ver muchísimo con la lucha de toda la vida de la Alameda. Entonces, eso me parece que, y de alguna manera jugando un poco de observador de la enorme tarea de la Alameda de tantos años, esto es un momento histórico de lo que él está diciendo a nivel del mundo. Sí, anoche escuchaba en un debate televisivo ciertas autocríticas porque en la campaña los políticos no habían enfatizado el contexto mundial en el cual está la Argentina, este contexto de guerra mundial en cuotas, este contexto de crisis, digamos, enorme con la migración a nivel mundial, las consecuencias que esto puede tener sobre la Argentina, incluso las variables económicas, con la caída de los commodities, con la caída de los precios del petróleo, con la recesión en los países latinoamericanos. Y creo que en este momento los argentinos están en un ataque de ombliguismo. Localismo. Vos mirás todo desde la Argentina. ¿Por qué? Porque estás pensando en que Macri va a viajar a Roma y que la detención de Milagros Sala, aunque el gobierno nacional diga que no tiene nada que ver y que es de la justicia, en realidad fue una bandera del propio gobierno. Entonces se piensa en la próxima visita que Macri va a hacer, que fue tan polémica, si lo recibía, si no lo recibía, cómo lo recibía. No está pensando en la profundidad del mensaje de Kirill y de Francisco y las repercusiones que puede tener a nivel mundial este encuentro después de 1.000 millones. Pero incluso me parece que esto corre para todos los argentinos, nosotros incluidos, y para las propias congregaciones religiosas, incluidas las católicas, que no están dimensionando la velocidad con la que Francisco está tratando de detener esta guerra mundial en cuotas y tejer las bases de un nuevo encuentro de la humanidad, ¿no? Porque son varios hechos, o sea, uno si piensa que en 10 días Francisco recibió al presidente de Irán, anunció que va a ir a ver a los luteranos el aniversario de la Reforma, se encuentra con el patriarca ortodoxo ruso, se mete en un país de narcotráfico, plantea la cuestión de los migrantes en Europa, todo esto pasó en 10 días. Bueno, los indígenas ayer fue un mensaje muy fuerte en Chiapas, muy fuerte. Hay una pelea titánica de un hombre, digamos, de 79 años, que muestra una energía que solamente se le puede dar la fe y se le puede dar la enorme convicción que tiene de que está de alguna manera trabajando para cambiar el curso de la historia,
hay un llamado de alguna manera a compartirnos, donde él va al frente y donde él expone su cuerpo, su testimonio, arriesga su vida. Realmente es conmovedor. En los lugares por donde pasa siembra de alguna manera una gran sensación de encuentro. Por ejemplo, pocos saben, casi ningún medio se ha ocupado de tratar el tema. ¿Qué pasó en la República Centroafricana después de la ida de Francisco? Se arma una mesa de diálogo, los que estaban, digamos, guerreando ahora están empezando a concertar, hoy se puede caminar por las calles, digamos, no es que ha sido el milagro, ha sido que Francisco ha logrado tocar los corazones, ha logrado desenmascarar los verdaderos intereses que dividían a las personas, y esas personas han empezado a reencontrarse. Yo creo que en México va a pasar algo parecido. Creo que en esas regiones, de alguna manera, las comunidades van a empezar a generar su encuentro a través de valores y sus propios anticuerpos para separar a los corruptos, para separar a los mafiosos. Creo que lo que está sembrando Francisco es de características históricas impresionantes, y creo que en la Argentina nos estamos perdiendo de ver al argentino más importante de la historia argentina, que lo va a seguir siendo por muchísimas décadas más, en acción en el tiempo presente, ¿no? Sí, yo creo que además el mensaje, como decía Lucas, en Chiapas fue muy importante, porque bueno, México tiene una cultura indígena muy importante, una variedad de dialectos y idiomas importantísimos, y que el Papa empiece con una cita del Salmo en lengua indígena es fundamental, ¿no? Y él habla, les pide perdón, el mundo de hoy, despojado de cultura del descarte, los necesita a ustedes. Y esto es poner al humilde, al desplazado, otra vez, no solamente al lado, sino adelante, como diciendo ustedes, y esto es algo que no lo inventó ahora, está tomado el documento de Aparecida, lo pueden leer, está en el documento de Aparecida. Lo que tiene que ver con los pueblos originarios son los que sí nos deben enseñar cómo se cuida la naturaleza, porque tienen una interacción con la naturaleza superadora de lo que nosotros con Occidente hemos hecho. Entonces, me parece que hay un cambio de reglas de la ecuación, en donde realmente el poder está en los humildes, en donde la esperanza está en los jóvenes, que por eso le habló muchísimo a los jóvenes, porque están en la construcción de un futuro diferente, como bien decís, y eso es lo que hay que apostar. Y me parece que México no va a ser el mismo después de la visita de Francisco. Como vos bien decís, en República Centroafricana no va a ser la misma. La relación en lo que tiene que ver con la litigiosidad que había entre las iglesias ortodoxas y católicas tampoco va a ser la misma. Con la iglesia evangélica tampoco. El año que viene, los 500 años de la Reforma. En fin, son todos caminos de construcción hacia una paz. Una paz que no significa la ausencia de conflictos. El shalom, el salam, que nosotros conocemos, significa precisamente ir a los lugares de conflicto, afrontarlos con coraje, con un lenguaje profético. La Biblia está llena de profetas, inclusive Jesús se analizó como un profeta, en el cual está denunciando lo que hay que denunciar, rescatando lo que hay que rescatar y poniendo en la ocasión correcta. El hombre es el centro, no los poderosos, no el dinero, no los dioses que nos venden espejitos de colores, y tratar de mostrar que el verdadero poder, como vos conocés muy bien cómo es lo gana el verdadero poder, es el servicio. Y me parece que el rescate de la humanidad de este caos que nos han llevado y de esta idea concreta de que hay una guerra mundial en ciernes, la esperanza está en aquellos que no tienen manchadas las manos de sangre y que no están involucrados con los poderes espurios, pero sí están involucrados con los poderes de los más humildes y los derechos humanos de aquellos que tienen sí la esperanza de los pobres.